Gabón, buenas noches, señoras y señores. En Actualidad Municipal hoy nos desplazamos hasta el municipio de Leioa para conocer las propuestas de esta campaña electoral de la candidata a la alcaldía y se presenta a la reelección por el Partido Nacionalista Vasco. Ella es Mari Carmen Urbieta. Gabón, muy buenas noches, Mari Carmen. Gabón, buenas noches. ¿Qué tal llevamos esto de la campaña electoral? Casi ya en el Ecuador. Pues sí, casi en el Ecuador. Pues bueno, lo llevamos bien, ¿no? Combinando el trabajo de día a día del ayuntamiento, pues con más trabajo que, bueno, yo la parte positiva que tiene más, ¿no? Pero la que más valoro es que me ha permitido pues también estar más en la calle y hablar con más vecinos y vecinas y conocer un poco cómo ven Leioa y qué propuestas me hacen, ¿no? Y cuando sales a la calle y te paran, ¿qué es lo que te suelen decir? Sobre todo te suelen pedir, no sé. Sí, es lo más habitual, ¿no? Que me dicen, bueno, pues te íbamos a llamar para pedir una cita, pero ya pues que nos encontramos aquí, pues aprovechamos, ¿no? Pues un poco de todo, a veces pues sobre todo lo que más las propuestas que más estoy recibiendo pues es hacer más actividades para jóvenes, cubrir algunas de las zonas de los juegos infantiles para cuando llueve y tal. Y yo les pregunto a ver cómo ven Leioa, ¿no? Si están contentos y contentas de vivir en Leioa, si tienen la percepción de que es un pueblo seguro, que es un tema que me importa mucho, y si lo ven limpio, y en general la verdad es que sí, ¿no? Luego pues están esas propuestas. Pues sí, teníamos que tener algo más para quizá los jóvenes y temas de infancia y bueno, pero yo creo que en general la gente, primero que la gente es muy amable, ¿no? Y que me trata con cariño y me para con cariño, ¿no? Y que luego pues eso, que están contentos de vivir en Leioa y eso pues bueno, pues es una satisfacción, al final un orgullo, ¿no? Sí, el perfil de, ¿cómo se dice ahora? Leioastarra. En Leioastarra. Leioastarra, ¿qué es? ¿Muy orgulloso de su pueblo? Yo creo que sí. Yo creo que estamos orgullosos de Leioa y de cómo se ha transformado y cómo ha crecido de una manera pues bastante armónica y bastante sostenible, ¿no? Todavía nos quedan cosas por hacer, lógicamente, porque Leioa pues es un municipio que los barrios estaban muy dispersos, alejados, digamos, ¿no? O con poca conectividad. Con el desarrollo urbano eso ha mejorado mucho, pero todavía quedan ciertos desarrollos de ciertos sectores que nos permitirá seguir uniendo los barrios, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que nos sentimos bien viviendo en Leioa, nos sentimos a gusto, en general la gente yo creo que sí. Mari Carmen Urbieta es alcaldesa desde febrero más o menos de 2013. Lo mejor y lo peor de estos 2 años como alcaldesa. Pues lo mejor, la relación con las personas. Yo creo que eso ha sido muy bueno y el poder conocer tu municipio con más profundidad, ¿no? Cuando no estás en el ayuntamiento, pues conoces muchas cosas, pero otras te pierdes, ¿no? Te pierdes muchas cosas. Te pierdes el estar con mucha gente. A mí pues me hace ilusión que, por ejemplo, hay niños y niñas que me reconocen en la calle, mira, ahí va la alcaldesa, dicen así, ¿no? Eso pues te da alegría, pues porque pertenecen al Consejo de la Infancia o han estado en el ayuntamiento para conocer el ayuntamiento y hacernos preguntas y propuestas, eso me hace mucha ilusión. Y también con las personas mayores, ¿no? Yo creo que tengo cierto feeling, quizá con los niños y niñas y con las personas mayores, ¿no? Y las personas mayores que son súper activas y que pues he tenido mucha relación con ellas en los hogares de mayores y en algunas actividades a las que les he podido acompañar, pues lo agradecen muchísimo, ¿no? Y yo, por ejemplo, ese ámbito conocía poco, o sea, no me daba cuenta de la cantidad de actividades que generan y que hacen, lo activos y activas que son, que me sorprende, me sigue sorprendiendo. Y que yo siempre les digo que uno de los objetivos en la vida que tenemos las sociedades es dar años a la vida, pero también hay que darle vida a los años, ¿no? Eso es calidad. Eso calidad es, de vida. Y yo creo que ellos hacen un papel importantísimo en dar calidad a los años, en dar vida
a los años, ¿no? Y eso, pues, eso, por ejemplo, yo no era consciente hasta que, bueno, pues he estado ya como alcaldesa, pues más directamente implicada con los hogares, con los mayores, con... Entonces, para los próximos 4 años, ¿se puede decir que planteas una gestión similar a la que has llevado a cabo estos 2 años? Pues sí, porque Leioa, sinceramente creo que ha crecido de una manera, como decía antes, armónica y de una manera sostenible, y yo creo que tenemos que ir a más, ¿no? Hacer crecer a Leioa más en el mismo sentido, teniendo en cuenta y valorando nuestro horizonte de crecimiento, ¿no? Mejorando en la medida que podamos pues todos los servicios que damos. Es otra cosa que yo tampoco conocía, ¿no? La cantidad de servicios que el Ayuntamiento de Leioa da en todos los ámbitos, ¿no? Mejorar en la medida de lo posible todo eso, mantener los servicios de calidad que tenemos y tratar en aquellos estratos de población en los que podamos estar más flojos, pues tratar de mejorar ahí, ¿no? Y que Leioa siga creciendo de una manera armónica, impulsando todavía más pues la vivienda de carácter social, el alquiler social es algo que nos preocupa y que estamos ya en disposición de que este año podamos estar ya construyendo a partir del gobierno vasco 100 viviendas de alquiler social. ¿En la Miaco? No, estas son en Leioandi, en Leioandi, donde se están construyendo más de 300 viviendas de VPO, pues ahí van también 100 viviendas de alquiler social, porque el crecimiento armónico también tiene que llevar consigo un gran trabajo en acción social, ¿no? O sea, nuestro objetivo es que no se queden, que las familias más vulnerables o que están en una posición más vulnerable, las personas que están con un riesgo por el tema económico, por el tema del trabajo, no se queden atrás. La comunidad se genera más comunidad sin que nadie se quede atrás, ¿no? Y ahí se ha hecho una labor importantísima en el área de servicios sociales, seguimos apostando por ello. No se ha escatimado el tener el presupuesto necesario para que todas las necesidades estén cubiertas y continuar así, continuar apostando por la vivienda social, por la vivienda pública y yo creo que tenemos que hacer una combinación en el tema de vivienda en concreto, ¿no? Es decir, es importante seguir construyendo y desarrollando Leioa, pero no es menos importante aprovechar y mejorar lo que ya está construido. Lo que ya está construido ha generado una huella ecológica, ha llevado unas inversiones muy importantes y tenemos que hacer una política de vivienda que combine ambas cosas, lo ya construido, ¿no? Y entonces tenemos... ¿Le da mucha importancia a la alcaldesa el tema de urbanismo, de un urbanismo bien organizado? Sí, además estamos preparando ya el inicio de un nuevo plan general, porque el plan general que tenemos, que pues ya se ha desarrollado prácticamente al 100%, y tenemos que abordar un nuevo plan general. Y la idea que tenemos es introducir variables en el desarrollo del plan general, pues variables que hace unos años no se tenían en cuenta, pues porque no era el momento probablemente, ¿no? O no se estaba en ese momento. Pero, por ejemplo, nos parece muy importante incluir la variable de igualdad como un aspecto más dentro del plan general. ¿Y cómo se hace eso? Darle más importancia al tema medioambiental. Darle importancia al tema de salud, no entendida como la salud asistencial, sino la salud en su amplio sentido, ¿no? O sea, con espacios verdes, por ejemplo. Es decir, que el desarrollo urbanístico lleve consigo que seamos capaces de, con esa variable de salud, que mejore la promoción de la salud. Es decir, que no hagamos desarrollos que vayan en contra de ello al menos, ¿no? Sino a favor. ¿Cómo se hace eso? En el urbanismo tiene que ser un departamento transversal, o las políticas transversales tienen que tener gran relación con el urbanismo, ¿no? No solamente que se quede en el ámbito de hacer, construir, tal, ¿no? Sino que tenga muchas zonas verdes, zonas deportivas, que acerquemos a las diferentes partes del municipio y barrios a los servicios básicos, que haya más conectividad
y la promoción en positivo de la salud pues tiene que ir con ello, ¿no? Con que mejoremos la accesibilidad, mejoremos la movilidad, que le robemos espacio a los vehículos. O sea, yo creo que yo soy conductora y también uso el vehículo mucho, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ganar en las personas como peatones, ganar espacio, que yo creo que nos ha robado el vehículo, ¿no? Apostar cada vez más por el transporte público y hacer que los barrios sean más paseables, ¿no? Y que la gente disfrute de la ciudad. Y establecer, junto con el urbanismo, espacios donde la gente, las personas nos encontremos, ¿no? Sí, eso es, zonas de paseo. Eso es. Bidegorris, entiendo que también. Bidegorris, tenemos que acabar la red de bidegorris, que nos falta todavía unos trechos para conectarlas. El problema que tiene el urbanismo es que no se hace de un día para otro. No, es de mucho tiempo, es de tiempo, porque además el tema económico también ha influido en que, bueno, pues vaya de una manera bastante más lenta. Lo que hemos trabajado estos años ha sido para que al menos la vivienda pública no se retrase, ¿no? Una última pregunta de este apartado de urbanismo. ¿Cómo se consigue conectar los diferentes barrios? Sí. Para que lo que comentabas, el barrio más alejado pueda tener cercano al menos unos servicios sanitarios. Pues de dos maneras, en un principio. Una, todas las obras de urbanización que llevan consigo los desarrollos urbanísticos, cuidamos mucho, y los técnicos del ayuntamiento sobre todo, cuidan mucho el hecho de que haya nuevas calles, nuevas y mejores calles, con menores pendientes, con mejoras en la accesibilidad, de manera que vayamos conectando barrios que ahora están más desconectados, ¿no? Eso por una parte, y luego ya estamos a punto de poner en marcha un nuevo autobús urbano que ya existe en Leioa desde hace muchos años, pero que conecta algunos barrios entre sí, pero tenemos desconectados otros. Entonces tenemos que, con más frecuencia de funcionamiento y con más autobuses, al menos otro autobús más. Ahora se está analizando jurídicamente para sacar el tema del autobús, que conecte los barrios entre sí, también mediante el transporte público, y que conecte esos barrios con la parte central de Leioa, pues donde están los servicios básicos, pues servicios deportivos, los servicios sanitarios, y también conectarlos con el centro de salud de Las Arenas, donde pues todas y todos los de Leioa tenemos que ir, porque todas las especialidades no las tenemos en el centro de salud. Hay colaboración ahí entre Guecho y Leioa. Eso es, que tiene que ser así, ¿no? Sí. Yo creo que mancomunar servicios también. Exactamente. Ya lo hemos hablado en ocasiones, lo hemos hablado con el Ayuntamiento de Erandio, con el Ayuntamiento de Guecho, al menos con los ayuntamientos vecinos, aunque no descartamos que podamos hacerlo con otros ayuntamientos, de manera que mediante acuerdos o convenios, jurídicamente ya veremos cómo se hace, pero es optimizar los recursos que tenemos, ¿no? Y lo vemos muy claramente en servicios sociales, por ejemplo, ¿no? Pues Leioa tiene reparto de alimentos, por poner un ejemplo. Pues reparto de alimentos que no tiene por qué tener Guecho o no tiene por qué tener Erandio, es decir, optimizar esos recursos y ponerlos a disposición de las poblaciones que las tenemos al lado, ¿no? O Guecho tiene la posibilidad de tener pues estancias para durante la noche, ¿no? Para personas que estén en riesgo de exclusión o personas excluidas, sin techo, pues no tenemos por qué tener todos pues estancias para la noche, acompañamiento nocturno, pues lo tendremos, lo podemos tener en Guecho y así sucesivamente, ¿no? Yo creo que estamos obligados a hacerlo así, además, ¿no? Porque tenemos que optimizar los recursos, y no porque estemos en un momento, yo creo, de crisis económica, que lo estamos, aunque no los tuviéramos, también tenemos que tener instalaciones compartidas. Sobre todo esos municipios tan pegaditos. Exactamente, y lo mismo creo que se puede extrapolar a temas culturales, a temas deportivos, incluso a programas que son transversales también, pero que tienen que ser transversales también con otros municipios, pues temas de igualdad, temas de euskera, ¿no? Creo que los programas de igualdad
o programas de juventud, ¿no? Que en este caso sí que hicimos un acuerdo, muchos municipios de Uribe Costa con la Diputación de Vizcaya, pues para los cursos que organizamos los diferentes ayuntamientos, pues puedan ir jóvenes pues de otros municipios, ¿no? De manera que el dinero que se invierta pues se optimice de la mejor manera. Salir de un falso territorialismo, pero así de eso es, ¿no? Y es extrapolable a otros ámbitos de la administración local. Lógicamente el tema de la crisis pues está siempre latente en estas entrevistas y en estas fechas, y el programa de las cuestiones de empleo y de reactivación económica. Entonces sí me gustaría saber, en el caso de Leioa, un poco la situación del paro y qué políticas se plantean, políticas municipales en este sentido. Pues mira, tenemos una tasa de paro, es un dato muy actualizado, de un 14%, hay una diferencia de 2 puntos entre hombres y mujeres, o sea, ahí hay una brecha de género también, que no es enorme, pero es clara, ¿no? Entonces, desde Bearguencha, que lleva funcionando en el Ayuntamiento de Leioa desde hace muchos años, pero durante esta legislatura pues se ha fortalecido mucho todo el ámbito de Bearguencha, ¿no? Y en lo que ya estamos trabajando y seguiremos trabajando es, tenemos una base de datos, voluntaria por supuesto, como no podía ser de otra manera, de las personas que están paradas en Leioa, ¿no? Donde ahí tenemos su currículum, tenemos sus datos y por una parte hacemos formación para esas personas y es formación a la carta, en el sentido de que se les pregunta, se les consulta en qué tipo de formación tú crees que tendrías más posibilidades laborales, ¿no? En qué te sientes más fuerte que necesitas ampliar, cómo te ves tú, ¿no? Es decir, que se sientan cada vez más empoderados, digamos, ¿no? Y empoderadas para decir, pues mira, yo no me voy a apuntar a un curso porque sí, sino a mí me interesa más este perfil o me veo más seguro o segura en este otro, ¿no? Y luego tenemos la base de datos de todas las empresas de Leioa y entonces tenemos... ¿Colaboran? Eso es, colaboran, y entonces cuando necesitan pues un perfil de trabajador o trabajadora determinado, pues nosotros con el permiso lógicamente de esas personas pues pasamos esa información, esos currículums, de manera que hacemos una intermediación entre la persona que busca un trabajo con la empresa que necesita pues trabajadores o trabajadoras. Aún así, ¿no? Son unas tasas de paro, bueno, digamos, comparadas con las de la margen izquierda, están dentro de... Va bajando, decía Mari Carmen que era un dato muy actualizado. ¿Ha ido bajando en estos últimos meses? Ha subido un poquito, si hablamos en términos del año 2010, 2008, ¿no? Ha ido subiendo, pero se está estabilizando, y la tendencia indica que empieza a descender un poco. El problema, la tasa que más inmovible está es la del parado o la parada de larga duración, ¿no? Entonces ahí con los programas de Lanbide lo que tratamos es de buscar perfiles que favorezcan a esas personas, ¿no? Al menos para esos 6 meses de contratación, pues favorezcan sobre todo pues a mujeres, sobre todo a personas que están cobrando la RGI y parados o paradas que para que no entren en esa gran cronificación del paro, ¿no? Porque los colectivos de más difícil reinserción, ¿no? Eso es. Con ellos. No es una tasa muy alta la que hay en Leioa, está en torno a un 5%, pero claro, pero es muy importante porque además que la persona pierde la esperanza, ¿no? Va perdiendo la ilusión y la esperanza al final de encontrar un trabajo, ¿no? Y luego pues estamos con un programa también dentro de Bearguencha importante, que es el plan de revitalización del comercio local, donde estamos pues de la mano de los comerciantes, de Comercios Unidos, pues ahí haciendo diferentes actividades, pues por lo menos para que no pierdan o no sigan perdiendo pues ese nivel de ventas, ¿no? Ese nivel de negocio. El tema del paro, el tema del comercio y el tema de la participación ciudadana, que es otra de las
de las cuestiones que centran también estas elecciones. Yo he visto en internet, me parece que es la hoja con la que Mari Carmen sale a la calle a hablar con los vecinos. Aquí viene un WhatsApp para que se pongan en contacto. ¿Ha recibido ya un poco al nivel de lo que comentaban, no? Entonces, pues por WhatsApp hasta niños nos han escrito, pues para... algunos dicen, bueno, estamos contentos en Leioa, pero ¿qué pasa con Lamiaco? ¿Cuándo se va a acabar el desarrollo de Lamiaco, no? ¿O cuándo nos vais a poner unos espacios que aborde ese estrato de población que no queda, que deja de ser infantil, que tampoco ya en el Gastegune tiene un tramo de edad, completarlo, cada uno un poco su tramo nos piden de edad. una zona que tenga tirolinas o bueno, pues ese tipo de espacios de ocio para esos adolescentes, ¿no? Pero cómo nos gusta pedir, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que es bueno pedir también, ¿no? Lo que es bueno, y en eso estamos haciendo pues diferentes modos de empezar. Yo creo que tenemos, que aprender a participar, ¿no? Porque participar no es pedir solamente, ¿no? Sino es pedir para la comunidad, ¿no? El sentirnos comunidad y el pedir para toda la comunidad, no para mí o para mi barrio, para tal, ¿no? Que también es lícito como seres humanos que somos, ¿no? Pedir es fácil, ese apartado lo veo un poquito más difícil, o sea, pedir para los demás y que no... Pero tenemos que aprender a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos empezado con ciertas iniciativas. Por ejemplo, estamos con un grupo de trabajo con lo que llamamos para presupuestos participativos, ¿no? El presupuesto es un elemento básico y fundamental, lógicamente, pero es complejo de entender al final, ¿no? Entonces, ese grupo de trabajo que está dentro del ayuntamiento y la idea es ir extendiéndolo, pues... ¿abrirlo a las fuerzas sociales? Eso es, pero primero lo que pensamos es que tenemos que preparar un documento que sea didáctico, es decir, que salgamos y podamos decir a las vecinas y vecinos de Leioa, el presupuesto es esto, se divide en estos capítulos, ¿no? Esto es para inversiones, esto otro es para políticas de educación o de cultura o de deportes, ¿no? Sí, facilitarles un poco, que entiendan un poco... Que se conozca, porque si no es difícil participar, ¿no? En algo que no conoces muy bien de ver, además, y que es muy complicado. Tú te coges el tocho de los presupuestos y dices, madre mía, ¿qué es esto, no? Primero lo tenemos que entender y después de entenderlo es cuando podremos participar. Que luego participemos en la medida que seamos capaces de yo me retiro y pienso en la comunidad, pues bueno, yo creo que es un tema a largo plazo y que lo conseguiremos. Yo siempre digo que el Consejo de la Infancia de Leioa, que lleva ya muchos años, donde han pasado ya muchos niños y niñas, yo creo que son los que verdaderamente cuando sean adultos van a saber participar, porque ya lo están haciendo desde que son niños. Y a mí la gran sorpresa que me llevé cuando empecé a ser alcaldesa de Leioa con el Consejo de la Infancia era que el anterior alcalde Neco pues les dijo, mira, aquí va a haber un área en Leioandi, por ejemplo, ¿no? Va a haber un área que es público, es un suelo público, ¿qué os parece que podríamos hacer allí, no? Y claro, ellos estos temas los trabajan todo un curso. Y claro, yo ya me tocó a mí recibir la propuesta, y a mí me llamó muchísimo la atención eso, que pensaron en la comunidad, y eso me dio la clave de decir, están aprendiendo, ¿no? O sea, están aprendiendo a participar en lo que yo también entiendo que es la participación, ¿no? Entonces, y de hecho, en nuestro programa llevamos ese espacio propuesto por el Consejo de la Infancia. Es un espacio que tiene 30.000 metros cuadrados y le llamamos el Parque de la Salud, en el que hay zonas de deporte al aire libre, con diferentes tipologías de deporte, y ellos además nos lo dibujaron, luego tenemos que trasladarlo ya al dibujo, ¿no?, del arquitecto, de los aparejadoras en este caso, pero pensaron en la comunidad, no pensaron solo en ellos
como o sea, pensaron niños. también, por ejemplo, la Sí, gente, en espacios para la gente mayor. Sí, sí, y pensaron que podía haber allí una zona de arbolado, de árboles frutales, una zona de estancia para ir a merendar allí, una zona de deportes, lógicamente, y también de ocio para que se lo pasen bien, ¿no? Pero pensaron en la comunidad y llevamos en nuestro programa el desarrollo de ese espacio. Está muy cerca está en el centro de Leioa y lo vamos a poder disfrutar. Y luego cuando sean mayores dirán, es que esto es mío. Claro, esto lo propusimos nosotros, ¿no? Porque a veces, como los desarrollos urbanísticos, como tú me comentabas, pues son de largos, ¿no? Y además el mercado de la vivienda influye mucho, lógicamente, en un desarrollo urbanístico, de cómo está en un momento determinado, y lo paraliza, incluso, o sea, lo alarga, incluso llega a paralizarlo. Pues ellos, claro, tampoco queremos que ellos se sientan defraudados después de haber estado pues trabajando mucho, ¿no? Y entonces, bueno, pues ese parque, el Parque de la Salud de Leioa Andi, pues es una propuesta del Consejo de la Infancia, que es una forma de participación. A ver si puede ser una realidad cuanto antes, sabiendo además eso, que los plazos de los tiempos en estas cuestiones son muy importantes. Y en el programa electoral yo he recogido la hoja de los compromisos y aparecen 4 compromisos que ya habían sido adquiridos, pero por algún motivo no se han podido hacer realidad. Por ejemplo, el tranvía. El tranvía, pues sí, es un compromiso con Leioa, con el municipio de Leioa y con la UPV que está... O sea, es del Leioa de centro a la UPV, ¿no? Exactamente. Bueno, y pasando por Baracaldo. Exactamente. Casi. Que a mí me parece súper importante, yo lo decía hace poco, no sé en qué foro, que a mí me parece importantísimo conectar de esa manera las dos márgenes. Me parece que tiene un valor, bueno, que no sabría calcularlo ahora mismo, pero me parece inmenso. Pues bueno, es una obra ya iniciada, ¿no? El proyecto del tranvía de Leioa, primero por parte del Ayuntamiento y por parte del Gobierno vasco. Sí, esto tiene que ser con colaboración interinstitucional. Entonces, ¿en qué parte el Ayuntamiento? Cuando se desarrolla ya todo el Boulevard de Udondo, el compromiso del Ayuntamiento dentro del proyecto del tranvía con el Gobierno vasco era ya que en la urbanización de esa zona, de ese área de Boulevard de Udondo, ya se dejara el suelo, el sustrato, digamos, preparado para poner las vías del tranvía. Eso es un trabajo avanzado ya, ¿no? En Leioa Andi lo mismo. Cuando se hicieron las obras de urbanización de Leioa Andi, también el compromiso del Ayuntamiento es que en esas obras incluyeran todo el trazado ya, dejarlo preparado para el paso del tranvía. Y luego el Gobierno vasco construyó las cocheras y los talleres, ¿no? Por razones económicas el tema se ha pospuesto. Podemos decir que se ha pospuesto. El Gobierno vasco sí que está en disposición de, bueno, pues en el año 2016-17 continuar con el proyecto del ¿Era un proyecto consensuado con todos los grupos políticos además? Sí, sí, totalmente, totalmente. Y además la UPV también, decir, la mitad de los usuarios y usuarias del tranvía van a ser de la UPV. Estaba cifrado en 2.000 usuarios, alrededor de 2.000 de la propia UPV, del campus de Leioa, y otros 2.000 usuarios y usuarias del propio municipio de Leioa, ¿no? Y eso en esta primera fase. Ya cuando se pueda abordar la segunda fase, pues todavía va a ser mucho mayor la posibilidad, y el hecho de unir las dos márgenes del área, pues a mí me parece... El proyecto también existe eso, en Baracaldo, o sea que al final, a ver si lo vemos ser realidad. Sí. Avanzada, ya sé que le gustaría contar mucho más del tranvía. El otro de los compromisos, yo creo que se refiere al cubrimiento, ¿no? Sí, eso es. Bueno, la avanzada pues es otro compromiso. La avanzada es una brecha que tenemos en Leioa también, que nos parte de alguna manera en dos márgenes también, ¿no? Aunque luego mucha parte con el bulevar, pues eso se suavizó y se mejoró. Bueno, es conocido por todos. Yo creo que la Diputación encargó ya, licitó el proyecto del cubrimiento de la avanzada. Y bueno, hace poco estuvimos reunidos con la Diputación
y no en mucho tiempo ya estará acabado el proyecto, todavía no lo conocemos. Parece ser que el proyecto tiene diferentes alternativas, porque claro, yo soy la primera que soy consciente y que somos conscientes en Leioa de que va a ser una obra que a mí me parece complicadísima, y de ahí que se estudien, y me parece muy bien que se estudien alternativas, porque es una obra de una gran magnitud y con un paso de 100.000 vehículos todos los días, y hay que combinar ambas cosas, no podemos cerrar y decir hacemos la obra y liarla, entonces, desde el punto de vista del tráfico. Va a ser una obra muy compleja, y yo creo que el proyecto sería ideal que contemplara toda esa labor de ejecución, no solamente cómo se tiene que hacer, sino también cómo se tiene que hacer cada día, ¿no? Y en qué momentos son los mejores, y bueno, pues recibiremos el proyecto en unos meses ya, y será una obra muy costosa, eso también es cierto. Y larga también en el tiempo, ¿eh? Así que ahí sí que podemos pedir paciencia, ¿no? A los vecinos y a los usuarios. Mucha paciencia, mucha paciencia en el ayuntamiento también. Sí, va a ser complicada, una obra muy complicada. Tercer compromiso, Polideportivo de Pinosolo. Sí, Polideportivo de Pinosolo. Un gran compromiso para Leioa, y en nuestro programa ya lo decimos, no se nos olvida que Leioa necesita un nuevo polideportivo. El Polideportivo de Saconeta pues fue pionero en su momento, pero se ha quedado pequeño para la población que ya somos, más de 30.000 habitantes. Bueno, es conocido lo que nos ha pasado con el Polideportivo de Leioa. Empezamos a tener unas demandas judiciales con la primera adjudicación, la segunda y la tercera, y estamos a la espera de la sentencia de la segunda adjudicación. La primera adjudicación perdón, la sentencia fue desestimatoria para el demandante, es decir, el ayuntamiento y Leioa Quirola, que fue la mercantil que se creó para el desarrollo del polideportivo, pues está fuera de toda duda. Se recurrió el demandante al Tribunal Superior de Justicia y la sentencia fue exactamente la misma. Contra la tercera adjudicación pasó exactamente lo mismo, sentencia recurrida nuevamente al Tribunal Superior y también desestimatoria para el demandante. Estamos todavía a la espera de la sentencia. Cuando dices demandante, porque parece que estas denuncias interpuestas se personalizaron de alguna forma en el anterior alcalde, en Eneco y en el concejal. O sea, el demandante, que es, bueno, pues es una empresa que formaba parte como subcontratado de una de las UTEs que se presentaron al concurso, demandan realmente las adjudicaciones, la demanda la hacen contra el ayuntamiento y contra Leioa Quirola. ¿Pero por no ser adjudicatarios de esa obra? Pues mira, no sé muy bien por qué, la verdad. Quiero decir, no sé muy bien por qué, porque es un poco extraño. O sea, reclaman o hacen la demanda contra la adjudicación, cuando el órgano de adjudicación es un consejo de administración, y a partir de la propuesta de una mesa de contratación, ¿no? Es un proceso absolutamente reglado, donde no se puso reparo por parte de nadie en su momento. Entonces, pues esta persona demanda no demanda contra el alcalde, ni demanda contra el concejal, demanda contra la adjudicación. Entonces, demanda al propio ayuntamiento y a Leioa Quirola, ¿no? Y todas las sentencias pues desestiman esas demandas. Queda la segunda, la demanda que hace contra la segunda adjudicación, que ya pues se han hecho todo el periodo de pruebas, y bueno, falta porque salga la sentencia, no sé cuándo, no sabemos cuándo saldrá. Y eso ralentiza también todo el proceso, entonces, ¿no?, de futuro polideportivo. Claro, es que tenemos un contrato legal con una UTE que fue adjudicataria, entonces, como luego además hubo una demanda contra la autoridad de la competencia, también la demanda contra Leioa Quirola y contra el ayuntamiento, y la competencia resuelve que Leioa Quirola y el ayuntamiento no tienen nada que ver, es decir, hace una resolución donde supuestamente dos empresas han incumplido la ley de la competencia. Estas empresas recurren al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y ahí ahora está esa sentencia por salir, pero no, en ninguna de ellas el ayuntamiento ni Leioa Quirola pues tiene nada que responder, digamos, ¿no? Lo que pasa que, claro, estamos con un contrato legal
con un contrato entre el ayuntamiento y una UTE adjudicataria, y hasta que no acaben de salir las sentencias, pues no podemos empezar a hablar de un nuevo proyecto que, bueno, ojalá podamos empezar a hablar en poco tiempo, ¿no? En cualquier caso, para la alcaldesa candidata a la reelección, el polideportivo de Pinosolo es una prioridad. Es una prioridad, es una prioridad. Un minuto para el último de los compromisos, que es el ascensor de Txorierri. Sí, otra promesa, y además ya hemos estado con los vecinos explicando, porque claro, todos explicándoles en qué punto administrativo estamos. En Txorierri tenemos que hacer un remate urbanístico, digamos, ¿no? Entonces, con este fin urbanístico va el ascensor, ¿no? Entonces, ahí irán en su momento viviendas, y entonces es una obra de gobierno vasco, pero el ascensor es del ayuntamiento. Entonces, las obras de urbanización son del gobierno vasco también, y entonces lo que hemos pactado con el gobierno es decir, como nos están haciendo el gobierno las 300 viviendas de Leioandi más las 100 que van a iniciar de alquiler social, pues las de Txorierri irán más tarde, ¿no? Entonces, han dividido en dos las obras de urbanización, porque eran dos fases. Entonces han abordado la primera, ¿no?, para que el ayuntamiento podamos poner el ascensor. El ascensor para Txorierri es vital. Tienen razón los vecinos, es vital. Pero allí había 3 familias que vivían en la ladera. Entonces, hace ya 3 años se iniciaron los procesos de expropiación, ¿no? Entonces, bueno, los procesos de expropiación son largos y tediosos, porque tú le quitas... De llegar a un acuerdo con el propietario. Claro, tú le retiras de su ámbito, ¿no?, de su ámbito de vida, donde ha vivido toda la vida, y eso es complejo, ¿no? Y es también doloroso, y se necesita tiempo también para asimilarlo. Entonces, con 2 de los vecinos ya se llegaron a un acuerdo antes, y ya se desalojaron sus viviendas, ya viven en el propio Leioa, en Aldapabarrena, en unos pisos que compró el ayuntamiento para que los trámites, o sea, para que el proceso fuera más rápido. Pero ha habido más problemas con otra familia, ¿no? Entonces, las 2 viviendas que ya están desalojadas, ya el gobierno ya las ha derruido. Nos falta la tercera, que, bueno, parece que las cosas van mejor en cuanto a esas negociaciones, y ya han licitado las obras de urbanización, esa primera fase de la que hablaba, de manera que cuando esas obras de urbanización se realicen, que, bueno, la licitación ya está en marcha para ir, pues, acortando los tiempos, y el ayuntamiento, pues, pondrá el ascensor tan anhelado y tan necesario, es verdad, pues porque esa ladera es complicada, tiene mucha pendiente, tiene unas escaleras que no están bien, la verdad, porque además es mucha pendiente. La gente del barrio que se ha hecho mayor, ¿no?, pues tiene dificultades o sea, en línea recta. Sí, el tema es accesibilidad. Están muy cerca, estamos muy cerca del Amiaco, pero claro, pero con una pendiente muy importante, ¿no? Mari Carmen, con estos compromisos terminamos. La candidata a la reelección a la alcaldía de Leioa por el PNV, Gabón, gracias por estar con nosotros, mucha suerte. Gabón, Suey. Nos despedimos de la candidata, de Mari Carmen Urbieta, pero no de todos ustedes. Después de la publicidad volvemos con el debate, en esta ocasión el municipio de Portugalete.